jueves 13 de julio del año 2023, ministro del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, Edilberto Fernández, nuestro pastor, amigo, compañero de lucha, hoy también agricultor. Lluvias de bendiciones, mi pastor Edilberto. Bueno, y usted sabe que no estamos solos, mi pastor Edilberto. Alex Flores y Raúl Flores, dos ministros del nuevo pacto. Lluvias de bendiciones para todos y a cada uno de ustedes. Y hoy estamos saludando a todos, sin excepción, los pastores del concilio Adonai, de la ciudad con sede principal en la ciudad de Cartagena, y mi pastor Edilberto Fernández. Y hoy estuvimos enviándole a unas pastoras que en el día de ayer fueron anexadas al grupo del ministerio Adonai. Lluvias de bendiciones. Quiero compartir con ustedes sobre los dos ministerios que se encuentran sobre la faz de la tierra llevando la palabra de Dios. Que si usted me diga, pastor, son 5. Sí, son 5. Pero esos 5 están siendo llevados por dos formas de predicarlo. Segunda de Corintios, capítulo 3, segunda de Corintios. Uno es llamado por el apóstol San Pablo el ministerio del Espíritu y el otro es el ministerio de la letra. El ministerio del Espíritu, el cual voy a explicarlo rápidamente, y cuál es el ministerio de la letra. Resulta que la palabra del Señor nos enseña que toda la Escritura, el Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo Testamento, habla en figura, en tipo, en símbolo, y no debemos de tomar la palabra literalmente. Algunas veces, porque si la tomamos literalmente, vamos a matar. Vamos a echar a las personas al infierno, las vamos a echar de las iglesias, las vamos a condenar, las vamos a señalar, las vamos a criticar, vamos a murmurar, solo porque desconocemos en qué consiste el ministerio de condenación. El ministerio de condenación consiste en aplicar literalmente la palabra de Dios tal como está escrita, sin tener en cuenta su contexto. Cuando nosotros descontextualizamos la palabra, vamos a matar con ella. Porque decimos, la Biblia dice, la palabra dice. Por ejemplo, en el libro de Levítico, si mi mente no me traiciona, en el capítulo 20, versículo 10, dice que al adúltero y la adúltera, al ser encontrados infraganti, tenían que ser muertos, tenían que ser apedreados. Tremendo esto. Levítico 20. Sin ninguna clase de objeción. Objeción, señoría. Negado. No hay forma de objetar esta palabra. Cualquiera que cometiera adulterio tenía que ser apedreado. Indefectiblemente. Es decir, sin dilación.
de ninguna naturaleza. Así es sencillo, tienen que matarlo. A los dos. Y así como esta palabra, usted va a conseguir cualquier cantidad de textos bíblicos. Como por ejemplo, a la mujer no le permito enseñar, sino que debe estar sentada en sujeción al hombre y callada. ¿Cuántos no han agarrado y agarran ese texto también para matar, para derribar, para destruir? Es que no conseguimos, poniendo ejemplo del ministerio de condenación, ¿no? Es que no conseguimos en ninguna parte de la Escritura que Dios haya llamado a una mujer para que sea pastora. Por lo tanto, no puede ser pastora porque Dios no le permite enseñar. Espada en mano. Listo. Entiérrenla. La palabra lo dice. El ministerio de condenación toma los textos bíblicos y los sacamos de sus contextos y los aplicamos de una manera literal en el acto, sin más consideración. Fíjese, entonces, que este ministerio de condenación es un ministerio de señalamiento. Ahora, este servidor, Próspero Barros, yo no puedo pretender que un ministro que ejerce el ministerio de la condenación entienda lo que nosotros estamos explicando por la palabra, porque esto no es por entendimiento humano, esto es por revelación del Espíritu. ¿Me escuchas, Ale Flores? Usted que es un ministro del nuevo pacto, del Espíritu. Un hombre de Dios maravilloso. Siempre que me acuerdo de ti, me acuerdo que el jovencito, el gadito, pero siempre dedicado al Señor, que es lo más importante. Entonces estamos mirando que el ministerio de condenación aparta sus ojos, y no busca la revelación de la palabra, no busca los contextos, desde Génesis hasta Apocalipsis, para ver y considerar qué es lo que la palabra quiere decir. El Señor Jesús se encontró con un caso semejante. A la mujer la habían agarrado infraganti y al hombre también, es decir, estaban desarrollando un ministerio allí de sexo y los agarraron. El hombre lo soltaron, se fue, cosa que ellos no podían hacer, porque dice la Biblia que a los dos tenían que apedrearlos. Posiblemente, digo yo acá, la Biblia no lo dice. Ojo, ahora no me vayas a condenar. La Biblia no lo dice, yo hago la salvedad. Pero posiblemente este hombre era un hombre influyente, posiblemente podía ser un senador o el dueño de cualquier cantidad de negocio en esa época en Israel, pero la verdad es que al tipo lo soltaron. Pero a ella sí la iban a apedrear. Ella iba a llevar era piedra, mi hermano. Y ya estaban dos ancianos allí con rostros circunspectos, rígidos.
estaban para cumplir la ley que decía, porque la Biblia dice. Tremendo, ¿verdad? Y en eso el Señor llegó, se inclinó y escribió: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y enseguida le empezó a venir al más anciano, que él hace algunos años había estado con más de una. Y en otra ocasión había estado con otra. Y el otro también empezó a pensar que eso se había quedado callado. Y el otro también. Y todos empezaron a decir: ¿y qué piedra vamos a tirar nosotros? ¿Qué piedra vamos a tirar nosotros, por favor? Y fueron soltando esas piedras. Y el Señor entonces le pregunta a la mujer, porque cuando el Señor se levanta se encuentra que no hay ninguno. Dice: mujer, levántate. ¿Dónde están los que te acusaban? Dice: Señor, se han ido. Vete y no peques más. No peques más. Si tampoco te estoy dando autoridad, tampoco te estoy dando autorización, licencia para que sigas en la vagabundería. No, no peques más. Surge la pregunta. ¿Violó entonces el Señor la palabra? Porque tenían que apedrearla. La Biblia dice que tenían que apedrearla. Si usted escucha a algunos predicadores, por ahí escuchó un audio hace unos días, 3 o 4 días, no quiero ni siquiera mencionar el nombre, donde el predicador cómo acusaba y condenaba y mandaba para el infierno y todo. Ministerios de condenación. ¿Qué le aplicó el Señor allí a esta mujer? Le aplicó a través del ministerio del Espíritu, el que produce vida, el ministerio de restauración y la oportunidad de un nuevo comienzo, con una vida distinta a la que se venía trayendo. Jesucristo allí le aplicó el ministerio de vida. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense que esto es algo que es muy importante. Cuando la palabra de Dios, entonces, usted va a encontrarse con algunos textos bíblicos y se estrella y va a conseguir cualquier cantidad de gente que lo acolitan. Cualquier cantidad de gente que, si la Biblia, la palabra, se va para el infierno. Mientras tanto, la palabra de Dios está siendo revelada. Hay que buscar la revelación de la palabra, porque Dios no es encubridor de pecado, pero tampoco el evangelio del reino de los cielos, el reino de Dios, el evangelio eterno, no es de condenación, sino es de salvación. Miren ustedes. Y el Señor le dice a los fariseos en otra oportunidad, porque lo encontraron, que habían una cantidad de pecadores y publicanos, y lo empezaron a acosar, y Él les dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar es lo que se ha perdido. ¿Qué sucede entonces? Que no le permito a la mujer enseñar. Si nos vamos a Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2, texto que usted conoce perfectamente, ministro. Dice que a los dos Dios los llamó Adán. Es decir, les dio el mismo nivel, les dio la misma identidad y les dio la misma dignidad. Pero al hombre le concedió la representación legal dentro de la parte de lo que es la iglesia del Señor. El hombre tiene la representación legal, es cabeza de la mujer en el sentido de que tiene la representación legal, pero no está la mujer subyugada, sometida, sino que está a la par
de él, porque por eso Dios no la sacó a la mujer de la espalda, la sacó de su costado, porque la mujer está equiparada en valor, en autoridad, en conocimiento. Ahora, miren ustedes, ¿qué sucede? Que aún el apóstol Pablo dice, digo yo, si no lo dice el Señor, digo yo, no lo dice el Señor, que la mujer no le permito. ¿Por qué Pablo se expresa de esta manera? Tenemos que irnos, trasladarnos al tiempo en que Pablo escribió la epístola. Y nos damos cuenta que en ese tiempo la cultura que existía era la cultura donde a la mujer no se le permitía saludar al marido si primero no le pedía permiso. La mujer estaba completamente sometida, desvalorada. La mujer no se le daba ningún tipo de reconocimiento. Pero vamos ahora al contexto de la palabra, porque es que aquí esto es lo que estamos hablando. ¿Por qué algunas personas ejercen el ministerio de la condenación? Porque no escudriñan, no busquen en otro sitio. Si vamos al libro de Gálatas, encontramos que el apóstol Pablo, el mismo que dice que a la mujer no se le permite hablar, Dios le revela que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, ni escita, ni griego, ni judío, ni gentil, sino una nueva creación. Mire, aquí hay una revelación tan tremenda, hay una revelación tan grande, Alex y hermanito lindo. Hay una revelación tan grande en este pasaje que nos abre los ojos, como cuando el Señor solo abrió a Giesi para que viera la multitud que estaban con él. Así este pasaje nos abre los ojos que tanto el hombre como la mujer formamos parte de un solo pueblo. Cuando nosotros vamos, Raúl Flores, si estás escuchando si algún día lo escuchas, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mi hermano, ¿usted cree que cuando nos hizo reyes y sacerdotes, las mujeres quedaron excluidas? ¿Usted piensa que cuando primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Usted piensa que ese pueblo, el pueblo de Dios, allí no hay mujer? Si tú me dices, hermano, pues claro, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que solamente los hombres son los que son salvos? De igual manera, el mismo ministerio sacerdotal que desarrolla el masculino, lo está desarrollando el femenino, porque el término hombre es un término implícito, y el pueblo del Señor no hace exclusión, no excluye, sino que incluye tanto al hombre como a la mujer. Entonces, cuando una persona dice que a la mujer no se le permite enseñar, lo que está diciendo es: ella no puede ser del grupo
de los que dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. La revelación del Espíritu viene a nuestro espíritu y nos abre los ojos y nos hace comprender que el Señor no es un Dios exclusivista, sino que es un Dios de todos. El ministerio del Espíritu es un ministerio entonces que le da la oportunidad o explica que Dios le da la oportunidad tanto al hombre como a la mujer de representarlo en la tierra, de llevar su nombre a las personas, de llevar su palabra a las personas, que no solamente el hombre es el único que tiene que predicar la palabra. Dado que el tiempo se nos ha terminado, yo sí quisiera que tú me dejaras un comentario, si estás de acuerdo, y si no estás de acuerdo, me explique por qué no estás de acuerdo, aunque yo no estoy predicando este mensaje para que tú te pongas de acuerdo conmigo, hermanita o hermanito que estás allá en Estados Unidos, o en Paraguay, en otros lugares, sino para que mires que la palabra es la palabra la que nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Y por eso muchos de los judíos se quedaban con la boca abierta cuando veían que los gentiles, el evangelio era ministrado y era recibido y eran bautizados con el Espíritu Santo, y ellos se quedaban sorprendidos porque muchos de ellos pensaban que solamente la salvación era para los judíos. Tanto que Pedro, Dios tuvo que darle una visión y darle la palabra, mata y come. Porque lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Dios ha limpiado la mujer que se ha arrepentido y ha vuelto a Él y es una ministro de la palabra. No la declares inmunda. Cuando tú le niegas el derecho que Dios le ha dado a la mujer de que predique o ministre, la estás declarando inmunda. Porque solo los inmundos son los que están y tenían que estar excluidos de la congregación, como María, Números capítulo 12, que se detuvo la congregación porque no podía continuar y ella fue sacada del campamento. Hoy cualquier cantidad de predicadores están excluyendo a la mujer que Dios ha incluido dentro del pueblo de Dios y dentro del grupo de reyes y sacerdotes. Gracias. Gracias por compartir este mensaje y entender que este mensaje no son ideas mías ni pensamientos míos. Métete en la palabra. Oye, métete en la palabra y baja a las profundidades de la palabra y vas a darte cuenta que así es. No llames común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Lluvias de bendiciones. Gracias por hacerte partícipe de este ministerio que no es nuestro, que es del Señor. Y gracias por dejarme también tu comentario.